al tema. Y en tu caso, tú empezaste siendo abogada y luego te pasas a las letras y tampoco alcancé a percibir como un discurso feminista propiamente, sino, lo que decía yo, una forma de aproximarse. Yo siento que en este momento estamos viviendo como esa oscilación, hay como un péndulo, yo siento, entre el activismo feminista como se conoce o se desconoce, pero digamos como la palabra, y nuevas formas de aproximarse al tema de género. Me gustaría saber cada una de ustedes cómo está percibiendo eso en este momento, cuál sienten que es el estado actual de esa conversación, como feminismo como activismo o una aproximación individual particular sobre género, ¿cómo lo perciben? Pues yo hoy veo también momentos en que nos encontramos dentro del feminismo en posiciones incluso a veces diferentes. Creo que a veces me gusta encontrarme con personas tanto que están en comunidad, que pues me conecto porque pues para mí es como, yo decía, esto es lo real, esto sí es verdad, aquí sí nos vamos a camellar al barrio y eso es lo que realmente importa, y esa gente sí habla miércoles, no sé qué. Y ya cuando fui entrando como en el mundo de que la gente también tenía su forma de activismo y era digital y era su forma, pues entendí que hay muchas formas y en esas maneras también nos complementamos, tanto en el barrio como en las redes o escribiendo cosas maravillosas para inspirar a otra gente. Y ahí me he encontrado también con inspiración también que hemos llevado a la comunidad para que las niñas vean que también se puede no solo quedarnos ahí en el barrio hablando de las cosas que nos pasan, sino que quizás podemos llegar a hacerlo desde diferentes ámbitos, nuestra revolución, digámoslo así. Bueno, yo creo que la coyuntura de pronto de lo que está pasando ahora con todo el tema de que las mujeres estamos hablando un poco más de lo que nos está pasando, toda la revolución del Me Too, y que hablemos ya nosotras de frente sobre el acoso, ha hecho que salgan un montón de expresiones sobre el feminismo y que ya no sea solo el feminismo radical que tal vez veíamos nosotros antes desde afuera, sino que todas las formas creo que son válidas. Entonces, si tú haces feminismo pop, está bien, porque le llegas también a un montón de gente o a estas nuevas generaciones que se identifican un poco más con eso, con el tema de las redes sociales, con el tema de lo que transmite, por ejemplo, el pañuelo verde, el tema del aborto, y ya no solo es como ese concepto de somos feministas así y si no es así, entonces no, porque cada una tiene su forma de asumir el feminismo y me parece que todas esas formas están bien y ayudan a que el movimiento sea muchísimo más grande y las mujeres nos escuchemos más y empecemos todas a hablar más sin temor, porque obviamente hablar trae una carga social muy fuerte que muchas veces hace que las mujeres callen. Si estamos hablando ahora es porque nos estamos escuchando. Y nos estamos escuchando desde el escenario donde nos sintamos más cómodas, sea desde la red social, o sea desde una fundación, o sea desde un movimiento, o sea desde el periodismo, desde la escritura, desde la música, porque lo estamos viendo ya en todos los ámbitos. Entonces, creo que está bien que no lo encasillemos en un solo aspecto o en un solo punto, o el feminismo es esto, sino que cada una, como quiera asumir el feminismo, lo asuma y lo exprese y está bien. Hay una periodista neoyorquina que se llama Ariel Levi y ella publicó hace unos años un libro que se llama Chicas Cerdas Machistas. Y el libro, su conclusión, tiene como dos conclusiones importantes. La primera es que el feminismo que arrastró un montón de cambios sociales hasta el día de hoy era un feminismo incompleto porque lo que alcanzó fue una igualdad en términos adolescenciales. Entonces las mujeres sí avanzaron, pero quedaron como equiparadas a la edad adolescente de los hombres y nunca progresaron de ahí. Entonces se dio toda la revolución, digamos, entre comillas, sexual, etcétera, como quien dice, estamos alcanzando a la edad adolescente de los hombres, pero de ahí para adelante, digamos, hacia la edad adulta, cuando un hombre se considera hombre, digamos, como que no se han abarcado todavía esos espacios que tienen que ver con el cierre de la brecha de salarial, que tienen que ver con el acceso a la propiedad privada, por ejemplo. Y otra de las conclusiones a la que llega Ariel Levi es precisamente la que ustedes como que intuitivamente describieron, y es
todos los tipos de feminismo son bienvenidos, porque es que no se puede hacer un solo tipo de feminismo, porque digamos, esta revolución tiene la complejidad de que las mujeres pertenecen a una gama muy amplia de intereses, de clases sociales, de estatus, etcétera. Entonces, pues, abarcar todos es muy difícil y pues no se puede negar uno u otro, que es, por ejemplo, el caso de muchas actrices en Estados Unidos que ahora se han como unido para alcanzar digamos, un pago similar al que tienen los hombres, y ahí empezaron a darse cuenta que no es lo mismo ser, por ejemplo, una mujer blanca pidiendo el mismo salario de su contraparte masculina, sino que una mujer negra está definitivamente en una posición de inferioridad mucho más grave. Entonces las mujeres en este tipo de negociaciones se están uniendo pues para tratar de saldar esas deudas que se tienen. Y pues bueno, yo creo que digamos desde donde yo estoy mirando la cosa, hace unos años en Colombia hubo un movimiento de Colombia, sí, Colombia tiene escritoras, no sé si lo tienen como referenciado, sí, hace como 2 años, precisamente porque el Ministerio de Cultura, en un viaje que tuvo donde Colombia era el país invitado en Francia, no invitó a ninguna mujer. Pero yo también me cuestionaba si lo que uno como mujer debería pedir es como inviten a más mujeres o diversifiquemos, es que no es solamente inviten a más mujeres, inviten a escritores afro, inviten a escritores indígenas, inviten a mujeres afro, o sea, me parece que ahí la solicitud es incompleta, y porque yo creo que todas esas, digamos, luchas van de la mano. Entonces, pues como desde la perspectiva donde yo lo miro en este momento es esa. Hay otra cosa que estaba pensando, digamos, dentro de todos estos discursos de la diversidad de problemáticas que hay, diversidad de voces que se levantan, pues nosotras estaríamos en el cajón de las privilegiadas, ¿no? Estudiamos, tuvimos acceso a oportunidades, somos profesionales, ¿no? Y aún así, uno desde este lugar dice, he vivido, he padecido, digamos, el machismo. Sin embargo, también creo que hay una cuestión muy inconsciente. O sea, personalmente, yo ni siquiera pensé mucho en términos de machismo o feminismo cuando empecé a hacer la píldora. Mi idea era como cuestionar, porque de hecho yo me estaba cuestionando, era como, ¿pero por qué? Realmente yo no tenía respuesta, y luego como que empecé a caer en cuenta de cosas. Y aquí tenemos como ámbitos diferentes. Me gustaría saber en la publicidad, mientras estabas ejerciendo la publicidad, cómo… O sea, ¿sobre qué cosas caíste en cuenta que podían corresponder a comportamientos machistas? En el periodismo, ¿tú cómo lo has vivido en el manejo de fuentes, en el manejo de… Porque, por ejemplo, yo trabajé en la W un rato, que fue donde conocí a Joana, la W son mujeres, hay muchísimas mujeres, son muchísimas, y en publicidad también, yo también trabajé en una agencia, es como wow, pero los roles de mando siguen estando en manos de hombres. Entonces, ¿cómo vivieron ustedes eso? Y tú desde tu época del derecho, ¿cómo viviste también esas relaciones de poder, de machismo mientras trabajabas ahí? Bueno, pues a mí me gusta poner siempre como ejemplos prácticos como para entender cuestiones específicas del machismo, y voy a poner 3 ejemplos súper rápidos. Me pasó mucho que cuando yo estaba escribiendo mi libro, el que estoy ahorita terminando, le pasé el texto a un editor porque iban a sacar un especial de literatura contemporánea latinoamericana, y el tipo me rechazó el texto, cosa que pasa mucho, o sea, uno tiene que estar acostumbrado al rechazo. Pero al año yo me gané el premio Aura Estrada con ese mismo texto, y bueno, pues en verdad me salió súper bien porque el requisito era que fuera inédito, y pues menos mal ese editor me rechazó. Pero luego cuando ya me gané el premio, el mismo editor me llama y me dice, oye, queremos publicar tu texto, y le dije, no, o sea, no, porque entonces tienes que estar como reconocido, o sea, no estás en la misma condición de otros autores que yo creo que tenían tal vez mi misma experiencia y mi mismo recorrido, y pues los publicaron, ¿sí? Entonces sí siento que una mujer está en una situación, como yo siempre lo pienso, como en términos de un plano cartesiano, como en un -10, y entrar a demostrar que uno no solo es bueno, sino que no es bruto o no es, ¿no? En cambio, pues claro, ciertos autores, pues hombres, están en otras condiciones diferentes.
Me pasó, por ejemplo, el año pasado que me contrató un diario del Salvador que se llama El Faro para cubrir el Mundial. Entonces, bueno, yo publiqué varias crónicas ahí sobre el Mundial que me pareció súper chévere, como que diversificaran y dijeran como, bueno, erosionemos la conversación porque hay un monopolio el fútbol es un monopolio exclusivamente masculino. Entonces, fue súper chévere esa experiencia. Y luego me llama un editor, pasado el Mundial, varios amigos míos, autores, hombres, publicaron en la otra edición del otro medio. Luego me llama otro medio porque van a sacar un especial sobre mujeres. Entonces es como, bueno, me hubieras podido llamar también para el del Mundial. Y me entero que a las mujeres nos pagaron la mitad en el especial que sacaron era un especial de sexualidad, intimidad, etcétera, que lo que le pagaban a los hombres por escribir sobre fútbol. Entonces, y es la misma gente que uno tiene en redes sociales que dice supuestamente que es feminista, etcétera, pero lo vas a ver en un ejemplo concreto y sigue estando la discusión. Es una discusión, o sea, estamos lejísimos en verdad de llegar como a una igualdad. Y pues como abogada sí era muy evidente lo que tú decías ahora, realmente sí, en las firmas de abogados hay muchísimas mujeres, pero pues es una pirámide, ¿no? Y se van quedando en el camino por temas de maternidad, ¿no? Porque no está diseñado como el esquema laboral para adoptar ciertos retos que las mujeres tienen distintos que los hombres. Y sí, hoy día las firmas donde yo trabajé, todas siguen siendo, hay una minoría de mujeres impresionante cuando ya llega el nivel de ser socios. Entonces, pues, sí. Bueno, desde el periodismo, tú decías algo importante, que es que en la W hay muchísimas mujeres, y sí, la W creo que el 80% somos mujeres. A Julio le encanta trabajar con mujeres y siempre ha sido así, pero eso no significa, como lo mencionabas, que los roles de poder estén en los hombres. Están en los hombres, así sean 2, 3 hombres, son los que tienen esos roles de mando y esos roles de poder. Y creo que yo he estado 2 veces en la W porque nos conocimos en mi primera temporada, me fui luego a Noticias 1 y volví, y no ha cambiado. En los roles de poder han estado siempre los 3 hombres y de ahí abajo sí siguen mujeres. Quiero decir que yo estoy ahora en un medio rol de poder porque me subieron a subeditora, y eso no estaba antes en serio todos, entonces creo que fue un avance, me sorprendió un poco que me llamaran para ese cargo. Pero no he visto a alguien que pase más allá de donde yo estoy en este trabajo. En Noticias 1 era una directora la que estaba al frente del noticiero, súper valioso. Cecilia es una mujer admirable, pero la redacción éramos 2 mujeres, 3 mujeres y solo hombres, entonces se cambiaba un poco el rol. Y cuando llegué allá también me dijeron, si tú vas a entrar acá, olvídate de tu vida personal, olvídate de que vas a tener novio o te vas a casar o vas a tener hijos, porque o eres exitosa acá o eres exitosa en tu vida personal, pero ambas no. Pero a los hombres no les pasaba eso. Entonces era cierto, como que las mujeres sí perdían sus matrimonios, y me lo contó una persona que lleva muchos años allá, que es Patricia Uribe, que me dijo, estuve en el Caguán cubriendo el proceso de paz y cuando volví mi marido me había dejado, porque pues socialmente está establecido que las mujeres también tenemos que ocuparnos del hogar, y como ella no estuvo, entonces perdió su hogar, pero los hombres que se fueron a cubrir encontraron a su esposa esperándolos. Entonces ese es el punto que yo digo, no ha cambiado. Claro, ella estaba siendo exitosa y estaba haciendo su labor, pero se le destruyó su hogar. Los hombres los estaba esperando la esposa con la comida y la cama caliente. Eso no cambia, todavía sigue siendo. Entonces tú muchas veces te ves en el dilema de escoger, o soy la mejor periodista de este país, o me caso, tengo hijos y soy feliz con esta persona, lo cual no tiene que ser así. Eso es lo que tenemos que cambiar. Pero aún en este momento todavía muchas colegas se retiran y dicen, es que no puedo con los horarios, es que ya me casé con mi novio y definitivamente no me da estar hasta las 11 cubriendo el Congreso, o es que mi novio me dice que tiene una esposa zombie. Sí, porque a ellos les cuesta asumir los roles del hogar que el patriarcado ha dicho desde siempre les pertenecen a ustedes, así. Sí, no es difícil lavar la loza, mi novio la lava, pero eso todavía no ha cambiado. Y con respecto a las fuentes, por ejemplo, yo he hecho casi todo el tiempo periodismo político, me ha tocado en el Congreso,
y definitivamente el trato es muy distinto cuando presentan a un periodista hombre o a una periodista mujer. De una vez el trato es absolutamente diferente. Recibí muchas invitaciones a ven un vinito a la oficina antes de darte entonces la chiva, o vamos y te tomas algo conmigo en mi casa, y ese tipo de propuestas que evidentemente si tú fueras hombre no te las van a hacer. Bueno, yo la tengo difícil porque es que ese sector es el culpable de todas las cosas de este mundo. Sector publicitario, ¿qué les dijera yo? Pues sí, no, primero, pues desde la carrera, ¿no? Como todo lo que fue la escuela de publicidad, pues uno se entrena para estos mensajes que finalmente, cuando uno ya los lleva al ámbito laboral, pues claro, te encuentras con… Yo trabajé mucho en el sector de BTL y eventos, entonces… obviamente trabajamos con temas de modelos de protocolo, entonces siempre me sacaban, o sea, como eran los directores creativos y los productores quienes escogían quienes entraban a hacer los modelos del producto, y era sobre todo cuando quise ser productora, que empecé a ser productora de eventos y BTL, también me negaron la posibilidad por ser mujer, porque decían que los productores eran los que podían trasnochar, los que podían, pues, mejor dicho, 24/7, y pues tuve muchas veces rechazo como por el cargo. Y sí, es un sector que yo quisiera hablar bien, pero me cuesta mucho. Salí muy hastiada de todo, tanto del mensaje como del sector, como del manejo. Generalmente pues, los creativos la mayoría son hombres, hay muy pocas mujeres directoras creativas en las agencias, y casi siempre el rol de ejecutiva de cuenta, pues ejecutiva de cuenta, no hay muchos ejecutivos que estén a cargo de de relacionamiento con clientes. Sí, es predecible en realidad, entonces creo que me fui como corriendo del sector. Es que la publicidad es un universo muy concreto, creo yo. O sea, se está ahí para hacer algo muy específico. Escuchando todo el proyecto que has desarrollado tú con Niñas Sin Miedo, pero escuchando también todo el trabajo de ciclismo, ahorita pensaba yo en cuál es la relación de nosotras con lo físico, porque pues es divertido que aprendieras a montar bicicleta ya tan grande. Quería saber por qué no lo hiciste antes, pero también me gustaría saber ustedes qué experiencia tienen justamente con lo físico, porque alguna vez investigando para alguna píldora que no llegué a hacer, encontré como un estudio que decía que incentivar el trabajo físico en los niños desarrolla aptitudes como liderazgo, competitividad, trabajo en equipo, metas a corto y largo plazo, como lo que es ser competitivo, que a los niños, digamos, se les incentiva a desarrollar eso, y a nosotras, pues en teoría es como no vayas a ensuciarte, no vayas a partirte la pierna, no te veas tan machorrita, o sea, como que todo eso es negativo, pero en realidad la práctica de un deporte tiene unas habilidades que son muy buenas en términos de competitividad y liderazgo, pero también, para tu experiencia, en términos de defensa personal, que es otra cosa que alguna vez investigando sobre situaciones de intento de violación, hablaban que el hecho de no tener entrenamiento físico previo en el subconsciente, no digamos que uno sea un karateca, pero que sepa que uno es fuerte, pues ya le da ventaja al agresor, porque ante una situación de violencia física, tú ya tienes incorporado que eres más débil físicamente. Entonces, me gustaría saber qué relación tuvieron desde la infancia hasta ahora con el tema de ser físicas. Pues lo que les contaba, pues no aprendí a montar bici, eso no lo conté, porque yo crecí en un barrio peligroso de Bogotá, entonces, y soy hija única. Entonces mis papás decidieron enseñarme, comprarme la bicicleta, trabajaban un montón, entonces salir al barrio es diferente, salir al conjunto, un poco de como los peligros del barrio. Y creo que ahora que hablas con el tema de deporte, nosotras hemos visto que a nivel de competencia, estamos trabajando una metodología como distinta. Ganar no es ganar común y corriente, sino que lo que hacemos es que a través de ejercicios con la bici, pues desarrollamos autonomía, autoestima. En el deporte de bicipolo hemos hecho campeonatos, pero nos damos cuenta que la competencia a veces no aporta mucho, porque ya de hecho vienen con una chip de competencia entre mujeres muy fuerte,
que quizás lo estamos como trabajando y enfocando hacia otro espacio, hacia el desarrollo de habilidades y de trabajo en equipo, y un poco redefiniendo el concepto de ganar y de la competencia tradicional. Y trabajamos con una organización a nivel mundial que se llama Coaches Across Continents, que lo que hace es que alrededor del mundo estamos trabajando en redefinir ese tema de ganar, y cómo el deporte, a través del deporte aprendemos derechos, aprendemos habilidades y no nos quedamos en el juego de ganar un partido, sino que los niños y niñas ponen reglas, creamos un juego distinto, jugamos hasta con un zapato, podemos generar ideas alrededor del deporte. Y no, además porque la gente que realmente llega a ser de alto rendimiento es mínima, es menos del 1%. ¿Para qué les vendo yo esa idea a las niñas? Es como, sí, vas a hacer… No, la realidad es que no. Sí, qué chévere que haya recursos para eso, pero también es un ámbito, el de alto rendimiento, y lo puedes decir tú, es un ámbito complicado y es un ámbito donde la competencia, entonces si no lo eres, entonces estás fuera. Y no, la idea es que a través de ese deporte se genere como convivencia y paz en la comunidad, es la idea. Mi relación con el deporte, bueno, cuando estaba niña, mis papás me metieron como en natación, que yo odiaba, no sé por qué, pero era muy mala. Y yo quería hacer otras cosas como más extremas porque era muy necia, entonces siempre estaba escalando cosas, subiéndome, y mis papás eran, no, eso es de niños, no, por favor, no, eso lo hacen los hombres. Entonces yo era como la niña rebelde que se salía del molde de lo que hacían las niñas, que era jugar con las muñecas, me compraban juguetes de cocina, no sé, pero siempre traté de hacer otras cosas, así que cuando ya estuve en la universidad me metí a hacer taekwondo, que me gustaban mucho las artes marciales y sentí que era como una liberación, encontré como mi vocación y estuve compitiendo con la universidad pues en todos esos torneos de la universidad, sí, me encantaba, pues era como peso mini mosca, pero igual, no lo era, y de verdad me gustó mucho la experiencia y sobre todo creo que personalmente también, porque me empezó a dar un poco más de seguridad. La verdad, yo no sé si a todas las mujeres nos pasa, pero es cierto que cuando caminamos solas en la calle tenemos temor. Y yo sí me sentía un poco más segura y más confiada, sabiendo que de verdad no sé si iba a poder defenderme de alguien que me hiciera algo, pero tenía al menos un conocimiento y de alguna patada le voy a dar, no sé. Pero me ayudó mucho a ganar esa confianza y sobre todo como a tener esa libertad que tal vez cuando estaba pequeña sentí que no tuve porque me estaban imponiendo como un molde que yo no quería seguir. Pues pensando en la relación del deporte, estaba recordando que cuando yo me fui a hacer la maestría que estudié en NYU, pasaba que había un equipo de fútbol, había un torneo de fútbol y pues la maestría tenía su equipo de fútbol y realmente empecé a darme cuenta que gran parte de la maestría pasaba en el equipo de fútbol masculino, o sea, las conversaciones, el intercambio de ideas, era más allá de las clases, se daban en esos espacios. Entonces ahí como que empecé a ser consciente de ese fenómeno, empecé a investigar un poco al respecto y se está detectado mucho que los espacios de deporte en las empresas, en las oficinas, en las universidades son una forma de exclusión, obviamente, porque se comparten ideas, se circula información, se entregan propuestas, ofertas, etcétera, ¿no? Se adjudican cosas que no pasan en otros ámbitos. Entonces, sí, no sé, pensando ahorita como en todo eso, quería como de pronto girar la conversación hacia ese lado de cómo no somos conscientes muchas veces de qué tan discriminador puede ser el esquema en el que está montado el deporte en términos de la sociedad. Discriminador, pero también congregador, digamos, si logras entrar al equipo. Sí. O si tienes como la dinámica de los equipos. El hecho no debería ser como, es que yo voy a entrar ahí, sino que no debería estar como monopolizado, la idea, el tipo de poder no debería estar monopolizado en esos ámbitos. Sí, hay como muchas dinámicas que uno no percibe, sino hasta que les pone como cierta lupa. Tú hablabas ahorita que todo comenzó con esta agresión en la calle, digamos, y yo siento que todas las mujeres que empezamos a mirar diferente
porque es que es chistoso porque siempre hemos estado en este mundo, es raro que no nos diéramos cuenta antes, porque tuvimos muchas experiencias todas de diferente tipo, pero como que uno empieza a caer en cuenta, no sé bien por qué, pero hay algo que hace que uno diga, me estaban acosando, y es una confrontación fuerte. El otro día estaba en un conversatorio con esta chica de las Igualadas y ella decía que un tema que hace que los hombres o los que comentan sean muy agresivos es que cuando uno está hablando de machismo se le está metiendo al rancho a los hombres, digamos, como les está diciendo es que mira, estás haciendo esto mal, y eso los confronta y por eso sale tanta ira. Pero luego hablando con una amiga decíamos, cuando hablamos de machismo también estamos metiéndonos en el rancho de la mujer, porque nos confrontamos a nosotras mismas con cosas que no nos dimos cuenta y que son duras de aceptar. Me gustaría que ustedes me comentaran como qué tipo de cosas relacionan con ese darse cuenta, como con empezar a masticar diferente, porque no hay un colegio, menos de monjas, que hable de una visión diferente con respecto a los hombres. Entonces, como, ¿qué tipo de cosas sumaron para que empezaran a ver diferente? Pues yo digo que sí, cuando a uno le pasan este tipo de cosas, uno, pues imagínate, yo duré casi 3 años para que me diera cuenta que había sido agredida sexualmente en el espacio público, pero creo que en el momento en que me di cuenta fue cuando ya realmente la vida me estaba poniendo, o sea, me volví una persona con miedo constante y yo creo que muchas personas tienen sus micromiedos, puede que no sea tan grave como en mis ataques de pánico, pero quizás en sus relaciones interpersonales, en la relación de pareja, y vienen de cosas que nos han marcado en algún momento. En mi caso pues fue este momento en especial, pero después cuando revisaba mi pánico todo el tiempo en la calle, es que claro, cuando yo estaba pequeña, cuando le empiezan a crecer los senos, cuando te llega la menstruación, resulta que tu cuerpo ya no es de la niña, vas a la tienda, entonces está el grupo de señores tomándose la cerveza y te empieza a morbosear y es como, ¿yo en qué momento cambié? O sea, ¿en qué momento me están mirando así? Y para mí eso siempre era como ese recuerdo desagradable de la observación no agradable, y nunca identifiqué, siempre me peleaba con la gente, estaba muy como a la defensiva, pero hasta que, digamos, ya empieza a haber movimiento digital por ejemplo, Observatorio de Acoso Callejero de Bogotá, yo decía, ¿será que esto solo me pasó a mí? Y uno, hay más gente, le pasa a más gente. Y se abre un mundo de posibilidades que primero pasa uno por la indignación, como les contaba, la indignación, luego uno empieza como a explorar y luego ya uno dice, tengo que ser activo porque no soy la única y realmente me enoja. Y creo que eso es como mi relación con ese tipo de machismos, es como que analizando desde pequeña siempre tenemos una historia para contar alrededor de eso. Bueno, yo creo que muchos machismos que nosotros hemos normalizado nos damos cuenta ahora que no eran tan normales y pues lo que tú mencionabas ahora de, por ejemplo, estar en la calle y que te digan cosas. Leí un informe sobre un estudio que hizo Oxfam el año pasado donde decía que el 95% de los colombianos les parece normal que los piropeen en la calle a las mujeres. Pero es incómodo y no está bien y es acoso muchas veces, pero está todavía muy normalizado. Y antes creo que para nosotros también era normal o no era normal, porque yo siempre me he sentido incómoda y tal vez la mayoría con los comentarios que nos hacen, pero no éramos capaces de decir abiertamente, esto es acoso, no me lo digas, esto no está bien, porque la sociedad te iba a decir, mojigata, estás loca, ¿qué te pasa? Pero en este momento nos damos cuenta. Otro tipo de cosas en las que decimos, hey, ¿cómo no me di cuenta? Cuando tu pareja te controla el celular y las redes sociales, y eso también lo normalizan, y dame tus claves porque es que eres mi novia y entonces yo tengo que tener tus claves. Está normalizado, también está en ese estudio, y a mí personalmente me pasó con una pareja que me revisaba todo, que me decía, ¿y quién te dio este like? ¿Y por qué te lo dio? ¿Y pero quién es este? ¿Pero cómo así? Y en ese momento yo, bueno, miro ahora y digo, hey, ¿cómo no te diste cuenta? O no voy a salir contigo porque te pusiste un vestido, cámbiate, y me cambiaba. Ese tipo de cosas ya no las estamos nosotras normalizando, afortunadamente, porque las estamos hablando, pero sí me pasó.
Tuvieron que pasar cosas más fuertes para que me diera cuenta, por decirlo así, porque pues esta persona finalmente me agredió físicamente. Entonces ahí tú dices, hey, cuando miras hacia atrás, dices, desde el momento uno en que me dijo, dame tu clave o no te pongas este vestido, yo debí irme de ahí y notar ese tipo de comportamientos, pero muchas veces no los notamos y nos dejamos llevar tal vez por la emoción del momento, porque estamos también vulnerables en muchísimos aspectos de nuestra vida y no notamos que esta persona con este machismo te está llevando pues a ciertas situaciones que se pueden poner peor. Digamos, el tema de la desigualdad de género, como que uno siempre lo estudia como una cosa que ya pasó, ¿no? Como esto es histórico, esto ya fue, y básicamente es, bueno, las mujeres pueden votar, ¿no? Y ya eso pareciera como que te lo enseña, como si eso ya solucionó todo. Al haber adquirido el derecho al voto, se presume solucionó el resto de los conflictos sociales. Entonces, bueno, yo salí del colegio, entré a la universidad, pero cuando empecé a trabajar fue que me metí una estrellada terrible con el mundo, que creo que es como nos pasa a muchas, porque obviamente las actitudes que tenían mis jefes, etcétera, eran como de mucha condescendencia, ¿no? Y entonces ahí como que empecé a cuestionarme toda, empecé a cuestionarme como toda la educación que yo había tenido al respecto y decir como, bueno, esto, si hay algo que no es anacrónico y si hay algo que tiene es una vigencia absoluta, ninguno de estos temas se ha solucionado. Entonces para mí yo creo que fue, digamos, como el momento en que abrí los ojos y entendí que el tema estaba lejísimos de solucionarse, fue cuando empecé a trabajar, básicamente, creo que sí. No sé por qué estoy tentada a contarles. Porque, claro, las escucho hablar y yo pues reconozco detonantes, ¿no? Una situación en la calle, una situación con un man, cosas en el trabajo, uno dice, pues tendría que haberme dado cuenta, pero a mí me pasó algo que no sé, me gustaría saber la perspectiva de ustedes a nivel generacional, porque antes de escribir Matar al Buda, yo quería escribir una novela sobre la vida de mi abuela. Y entonces me senté a entrevistar a mi abuela, pero básicamente porque mi abuela me pareció una bacana, no por nada más. Pero empecé a investigar su vida, ella a contarme su vida, y llegamos un día a que a ella su mamá la vendió para pagar una deuda cuando tenía 9 años. Y teniendo 9 años, pues se va con este señor vendida, y mis 2 primeros tíos son fruto de eso, que son violaciones a una niña, porque el señor tenía 60 años. Y bueno, luego mi abuela me cuenta que se escapó y de ahí para adelante es como una gran odisea, pero a mí me llama mucho la atención que solo ahí yo sentí indignación. O sea, yo no había sentido, o sea, alguna vez cuando estaba, no sé, de 16 años, un man me manoseó en la calle, yo llegué a mi casa fúrica, pero no me pareció anormal. Yo, este maldito cerdo, pero no dije esto está mal, era como, bueno, sí, soy mujer, pásame. Como que ahí no sé. No me hizo ningún clic, pero fue como pensando en mi abuela, en pensar en ella, como que por qué tuvo que pasar por eso, por qué eso estaba así de normal. Y luego ya haciendo la píldora, se empezaron a destapar como muchas cosas con familiares, conversaciones con mi mamá que yo jamás pensé que iba a tener y que ella tampoco lo pensó, ya no se dio cuenta, como que empezaron a aflorar. Entonces me gustaría saber si ustedes han hecho el ejercicio hacia atrás de conocer como a nivel de mamá, abuela, cómo eran esas relaciones con el machismo o con el posible feminismo, si es que tenían alguna. Pues sí, yo hace poco me fui a Santa Marta con mi mamá, como en un viaje de mamá e hija, y le conté cómo había sido mi primera vez, mi primera relación sexual. Nunca había sido como una conversación entre las dos hasta mis 30 años. Y le empecé a contar así, entre cóctel y cóctel, tal. Y mi mamá, no, ya vengo. Se fue al baño, vomitó, o sea, porque le estaba contando que fue consensuada, pero fue bajo presión, entonces eso le dio durísimo. Y en ese momento entonces yo pues le dije, ¿por qué estás así? Dijo, no, es que yo no me imaginé esto, o sea, yo no me imaginé que mi primera relación sexual fue a los 15 años. Entonces decía que a esa edad yo no haya podido decirte que era el consentimiento, que era una presión. Y empieza ella también a contarme como ciertas situaciones. Se abre la conversación, yo empiezo a hablar de mi abuela, que también fue maltratada por mi abuelo por muchísimos años,
a nivel sexual, a nivel físico, y mi mamá se empieza a indignar, a decirme que eso era culpa de mi abuela. Entonces terminó una pelea tenaz ese día, o sea, como que fuerte. Al otro día reflexionaba y decía, mami, entiende que estoy brava, o sea, estoy brava de pensar como en esa situación familiar y tú sigues defendiendo a mi abuelo como a capa y espada y me da rabia. Y al final le dije, bueno, entiendo que tú tienes amor de hija, pero quiero que entiendas como el panorama de la situación. Tú te indignaste por lo mío, pero estás defendiendo a mi abuelo porque maltrató miles de años a mi abuela y no estás diciendo nada. Y en la familia siempre se empiezan a ver como esos ciclos generacionales de violencia hasta cuando tenemos conversaciones difíciles. O cuando alguna yo en familia de muchas mujeres, alguna está cansada, se separa porque hay una situación y siempre es una conversación que se abre en el momento crítico y ni siquiera con la indignación a veces se les mueve realmente el pensamiento crítico que quisiéramos tener nosotras que estamos ahí en el cuento. Creo que sí es algo generacional el tema del machismo. Yo lo he hablado con mi mamá y pues obviamente lo viví en la relación con mi mamá y mi papá, pues que fue muy corta porque ellos se separaron cuando yo tenía 3 años, 4 años, pero mi mamá se casó muy joven con él, ella era la alumna de él del colegio, entonces me tuvo a los 15 años y había obviamente una relación de poder ahí muy fuerte porque ella básicamente dependía de él para absolutamente todo. Y sí hubo maltrato psicológico, etcétera, muy fuerte, que yo de verdad lo recuerdo porque muchas veces era delante de mi hermanita y pues de mí. Lo hemos hablado muchísimo. De mi abuela, la verdad, no, yo creo que ella era como la dominante de la relación con mi abuelo, eso me acuerdo mucho y mi mamá me lo cuenta. Ella tuvo de hecho 2 matrimonios y dejó como al anterior el esposo por mi abuelo. Entonces ella siempre era la que le decía a mi mamá como usted tiene que ser fuerte, no, usted no depende de esta persona, sálgase de ahí, y ella fue como el apoyo para que mi mamá dejara a mi papá siendo tan menor porque ella sentía que no lo podía dejar porque ¿qué voy a hacer? Si tengo 2 hijas y pues estoy en la universidad empezando, etcétera, pero creo que fue fundamental mi abuela en ese momento para que mi mamá dejara esa relación tan tóxica con mi papá. Entonces sí lo hemos hablado mucho y fue fundamental. Tal vez si ella no hubiera estado ahí presente en ese momento hubiese sido un poco más difícil o ella no se hubiese separado. Pues escuchándolas hablar, pienso como en algo que he detectado mucho y es las hipocresías que surgen en torno al machismo y al feminismo, y es, yo soy feminista, pero dentro de mi familia defiendo a mi hermano hombre o a mi abuelo o a mi papá cuando tiene actitudes machistas y no soy capaz de cuestionarlas. A mí me pasó el año pasado que yo estaba con mi mamá y mi mamá me contó indignadísima que mi tío, que tiene 62 años, iba a tener un bebé, ¿no? Entonces me dice, claro, es que esa vieja es la que le maneja la plata, entonces se hizo embarazar. Entonces yo le dije, pues ma, o sea, yo tengo 33 años, vivo con mi novio que tiene 5 años menos que yo soy escritora, ¿no? O sea, mi novio en ese momento tenía muy buen trabajo en Nueva York, yo le decía, si yo quedo embarazada, ¿tú estarías de acuerdo en que la familia de él diga, Vanessa se hizo embarazar? O sea, y en ese momento creo que se le removieron un montón como de creencias y sí, creencias fosilizadas que tenía en la cabeza, ¿no? Le dije, entonces, ¿tú crees que ellos están autorizados, si yo llego a quedar embarazada en esta relación, ellos están autorizados a decir, Vanessa se hizo embarazar, o por la plata, o por lo que sea? Dije, y ahí, digamos, como que ese cuestionamiento fue fundamental, porque recuerdo como a los 15 días, estábamos en campaña presidencial acá en Colombia, yo no estaba, pero pues estaba siguiendo todo lo que estaba pasando, y me acuerdo que Duque tuvo una intervención que dijo que a las niñas había que ponerlas a ocuparlas después de la jornada laboral para que no fueran ociosas. El mensaje que ahí viene de fondo, ¿no? El mensaje que ahí, que lo que está diciendo Duque en el fondo es el embarazo es culpa de la ociosidad del cuerpo femenino, no hay una intervención masculina, que es lo que yo le decía a mi mamá en ese momento, fue como, y mi tío no se puede poner un condón, o sea, porque la culpa es de la vieja, nada que ver. Y en ese momento me di cuenta que uno tiene que atacar esos momentos críticos para que una persona cuando escuche a un candidato a la presidencia que está repitiendo esas mismas cosas, reaccione, porque la mayoría de la gente simplemente lo ve súper normalizado y dice, tiene razón.
Eso particularmente pensaba yo en los escenarios donde te mueves tú con las niñas. Yo hice alguna investigación en colegios públicos de Bogotá y para Canal Capital, y los profesores me contaban como unas historias que son muy duras porque te dan la impresión de que no hay escapatoria, como que las profesoras me decían, no, es que yo tengo niñas que saben que su papá no tiene trabajo o que su mamá está sin trabajo y la niña ya está empezando a ofrecerse por Facebook para ser como prostituta, o ya en el barrio hay manes que están dándole ojo a las peladitas para empezar a pagarles pues por sexo, y las niñas salen del colegio a prostituirse o a una prostitución velada, digamos, que es como levantarse un chico y quedar embarazadas, y en ese escenario siempre la responsable va a ser la niña. Los niños no tienen ningún discurso de responsabilidad. ¿Cómo piensan cada una de ustedes en su área que podríamos llegar como a esos lugares? Yo sé que tú estás trabajando con esa comunidad y me gustaría saber por qué apuntaste allá, porque no necesariamente tenías que empezar por allá. Y a ustedes, pues, ¿cómo se les ocurre poder llegar a impactar allá? Porque el otro día en un conversatorio una chica me hablaba de la realidad en Buenaventura, por ejemplo, que es como, pues, la chica no piensa en estudiar ni nada, está pensando en levantarse el traqueto que la engalle, ella se engalla para que el traqueto la engalle más, y esa es su lógica de vida. Entonces uno, ¿con qué discurso de feminismo heteropatriarcado va a llegar allá? O sea, nada que ver. ¿Cómo impactar en esas comunidades? ¿Cómo lo has hecho tú y cómo se les ocurre a ustedes? Hicimos una cosa muy bonita que fue financiada por la Embajada Francesa y fue un festival por los derechos de las niñas de cine en el Centro de Empoderamiento. Invitamos a niños y niñas, escogimos unas películas específicas para que al final también hubiera como una reflexión sobre el machismo, sobre la violencia de género. Estaban invitados adolescentes de la comunidad y fue una experiencia muy bonita porque al final de cada película se hizo como un taller donde incluimos también a los niños. Creo que es una de las cosas como más fáciles es empezar a llevar estos escenarios allí a través del cine, a través del deporte. También lo que hacemos es, pues, es que imaginen, o sea, llegar un sábado a escuchar sobre la historia, no sé, de Malala o ver un documental es como abrir la perspectiva de cosas que no suceden. Tal vez en un colegio privado de Bogotá esta conversación es mucho más cercana. Entonces creo que ahí a mí mi cabeza me empieza como a explotar de que fue pucha, porque no hay más gente aquí trayendo más cosas, y pues porque lejos, así es, o sea, Soacha es cerca, estamos a 45 minutos, pero la gente, tú trabajas en Soacha re lejos, pues en 45 minutos estamos allá. Y cada vez que un voluntario llega allí con una idea, con una conversación de unir mundos también, porque muchos de ellos pues no son personas privilegiadas, entonces se unen conversaciones y se abren también nuevos caminos para que ellas empiecen a tener curiosidad sobre temas que antes no tenían. Y quizás un voluntario le cuenta a un amigo, oiga, estoy haciendo un voluntariado, una nota en Soacha, llega otra persona, y creo que eso es una forma de empezar a conectarnos también y quitar las brechas socioeconómicas que quizás muchos de ellos decían, yo nunca había ido a Soacha, ni siquiera había aprendido sobre temas de género, y dentro de la fundación lo aprendí, me conecté y creo que se armó como una cosa muy linda. Es como también si quieren ser voluntarios se pueden inscribir. Es complicado llegar a hablar, como decías tú, desde el privilegio donde estamos nosotras, con el mismo lenguaje a las personas que están teniendo 1000 problemas en este momento y que no van a estar pensando si mañana se van a levantar a ir a la marcha feminista para luchar por sus derechos, porque ni siquiera entienden que tienen esos derechos, ni siquiera si una niña hoy es violada, allá sabe que puede ir a abortar libremente y que es gratuito y que de verdad es su derecho y no se lo tienen que reprimir porque alrededor muchas personas la están juzgando, le están diciendo 1000 cosas. Entonces creo que tenemos que tener primero conciencia de la realidad y de, digamos, el público al que le estamos hablando, desde el periodismo, por ejemplo, porque a veces somos muy egoístas. Lo digo desde un medio que de verdad le apunta más a las clases altas y es muy conocido,
pero trato siempre de irme a los territorios. Lo he hecho desde que estoy estos 2 años en la W, de viajar, de hablar con la gente, de hacer un trabajo diferente desde las posibilidades que tengo, porque no puedo decir que puedo hacer todo. Los medios son limitados en muchos aspectos y están sujetos a una línea editorial, etcétera, pero desde que lo pueda hacer, lo hago. No sé, yéndome a Tumaco, a Buenaventura, etcétera, esas regiones que de pronto ni siquiera ellos tienen posibilidad de escuchar la W porque no tenemos señal, y si la única posibilidad es con un computador para tener internet, no hay agua, pero tú no vas a llegar como, hola, soy la periodista de la W, sino de verdad como hablar. Ni siquiera me interesa que sepan que vengo de un medio de comunicación, sino buscar sus historias y tratar de contarlas así ellos nunca vayan a ver el video que yo voy a sacar acá, pero al menos creo que les dejas un mensaje y se conecta mucho la gente contigo. Y me ha pasado en varios lugares a donde he ido, el único medio de comunicación que han tenido ha sido un correo y me han dicho pasó esto o logré hacer esto o mira esto, porque más allá de que nosotros estemos en un medio de comunicación o yo que lo estoy, creo que el periodismo tiene un factor social que para mí es el más importante, el contacto con la gente. Yo creo que yo soy periodista por eso, porque es lo que más me llena mi carrera. Entonces poder transmitir ese tipo de mensajes cuando hago mi trabajo es lo más gratificante y creo que es la razón también por la que lo hago. Entonces hablarles de ciertos temas que ellas desconocen de la manera más fácil o como yo creo que se logre transmitir mejor, porque de verdad son realidades muy complicadas y todas son muy distintas porque este país es muy diverso y tiene N.000 problemas. Pues es importante no solo llegar nosotros, como muchas veces he visto que ya se pierde como la sensibilidad y llega el periodista simplemente como a conseguir su chiva o a veces como con ese, no sé, con esa superioridad a decir, ay, yo soy el periodista y entonces ya un full, 2, 3 fotos con la gente, pobre adiós. No, así no es. Y eso es lo que no me gusta y ese es el periodismo que no quiero hacer y el que no hago. Entonces sí creo que podemos aportar mucho desde acá. A veces decimos que no, pero nosotros sí tenemos el poder, de verdad sí es el cuarto poder y sí se pueden hacer cosas desde acá, aunque a veces digan no me lo van a aprobar, pues hay que intentarlo. Si tú no pasas el plan, si tú no dices quiero irme a esta comunidad, quiero hacer esto, quiero trabajar este tema, el aborto, la violación, etcétera, el acoso, pues entonces nunca lo vas a poner sobre la mesa y nunca lo vas a hablar. Y el hecho de que acá estemos hablando de eso es porque de verdad lo estamos metiendo en la agenda nacional, porque lo estamos metiendo en la gente, porque lo estamos metiendo en el Congreso y porque lo estamos metiendo en la Corte y porque la gente al fin está pudiendo entender qué es lo que está pasando con sus derechos, sobre todo nosotras las mujeres, qué es lo que no sabemos, porque de verdad muchas de ellas desconocen esos derechos, la mayoría. Pues digamos como que yo hablo desde una frustración y es ver cómo el feminismo se ha transformado en una divisa de consumo y ha tenido más impacto desde la perspectiva del consumo que desde los derechos y desde una realidad material. Entonces, bueno, pensando en eso, como que llegué a la conclusión que los cambios tienen que ser legales. Yo creo que sí, en algún sentido yo pensaría desde dónde aportar, tendría que ser desde la perspectiva legal. Yo creo que los cambios reales que procuran la igualdad material entre hombres y mujeres tienen que darse desde la perspectiva legal. La ola verde de los pañuelos verdes en Argentina fue impresionante, pero se estrelló contra un sistema jurídico fosilizado. Entonces, cuando no se dan esos cambios legales en las estructuras sociales, no se genera realmente ningún cambio. En Estados Unidos hay una, no sé si la conocen, una juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, allá los cargos de la Corte Suprema son vitalicios, que se llama Ruth Ginsburg. Y Ruth Ginsburg tiene 80 y algo de años y cada vez que se enferma, ese país se paraliza porque ella logró el cambio histórico más grande de los Estados Unidos después de Martin Luther King. Ruth Ginsburg demandó una ley en Estados Unidos que de hecho fue muy inteligente porque la demandó desde la perspectiva de los hombres y a partir de ahí demandó todas las leyes machistas de los Estados Unidos. Entonces sí, los Estados Unidos hoy día
se precia a sí mismo de ser un país liberal es precisamente por la actividad de Ruth Ginsburg, que cambió todo el panorama legal de los Estados Unidos. Entonces yo sí hoy día estoy convencida, por ejemplo, también en Estados Unidos pasó que la selección femenina de fútbol demandó a la federación porque a pesar de haberse ganado el mundial y a pesar de hacer más plata que el equipo de fútbol masculino, no solamente por los torneos que se ganan, sino también en términos de publicidad, etcétera, ganaban una cuarta parte de lo que ganaban los hombres, y fue a través de una demanda que consiguieron como una especie de igualdad. Y a mí me parece que aquí falta mucho, por ejemplo, ahorita en la discusión que hubo de la Liga Femenina de Fútbol, me parece que ahí las universidades están dormidas porque los observatorios están dormidos porque deberían haber demandado a la federación y decir, aquí hay un clarísimo ejemplo de discriminación. Entonces sí, hoy estoy más que nunca convencida que los cambios tienen que ser legales. Claramente aquí está la abogada. Ya para terminar, y justamente porque tú has mencionado todos los temas del voto, de Duque, de las leyes, me gustaría que cada una me diera su impresión sobre el tema del acceso al poder para las mujeres en este momento. A cada encuentro que voy, todo el mundo dice, no, es que Marta Lucía, no. Que tampoco, pues, que durante la campaña Duque, pues, no, primera vicepresidenta colombiana, cuando uno dice eso es como, ay, sí, logramos algo como mujeres, pero pues realmente no creo que tenerla a ella ahí sume a una jurisprudencia como la que necesitamos o a poner sobre la mesa ciertos temas. Digamos, intervino a favor de las chicas de la federación, lo cual es bueno, pero digamos que es una cosa muy puntual, tiene mucho de mediático, tiene mucho de pues quedar bien, o sea, tenía que hacerlo básicamente, pero en general como con las mujeres que tenemos en el poder, ¿ustedes cómo ven ese acceso de nosotras a roles poderosos en la política? Que de verdad gerencien cosas. Ahorita aparte perdimos, digo yo, la curul. Entonces, ¿cómo ven esa situación ustedes ahorita? Pues te cuento una historia como relacionada a Marta Lucía, y es que el año pasado nos escogieron para que fuéramos al Día Internacional de la Niña. Las tomas, se hace una toma de poder donde las niñas, se escogen unas niñas que van a tener como conversaciones con líderes y lideresas de Colombia. En nuestro caso nos escogen para ir con Marta Lucía. No, Marta Lucía, no sé qué, pues yo me encontré en una situación muy difícil porque pues no me gusta mucho como la forma, quizás como su visión, pero también era como, qué hueva, o sea, como no voy a dejar llevar a las niñas a que conozcan a la vicepresidenta de Colombia porque yo no estoy de acuerdo con ella, o sea, tengo huevo. Todo el mundo como, pero es que, ¿qué te van a decir? Pero no sé qué, yo, ay, camine con las chinas, nos vamos, listo, de una. Bueno, fueron 5 niñas, estuvimos en un desayuno ultra, bueno, medios, todo el mundo ahí con la cámara, no sé qué. Yo les dije, miren, ¿saben qué? Ustedes digan lo que quieran, hablen lo que quieran decir, ella seguramente les va a preguntar cosas. Pues yo creo que es una de las cosas más locas que me ha pasado en mi vida, sentarme a desayunar con ella y con las niñas. Era como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Además empieza ya a decirles, ¿ustedes qué esperan? ¿Qué quieren ser cuando grandes? Entonces muchas de ellas expresaron, no, quiero ser médica, no sé qué, y otra dice, mira, ¿sabes qué? Yo la verdad quiero ser libre como el viento. Entonces la otra se quedó como, y no quieres, después, bueno, la conversación les preguntó que si querían tener hijos o no, todas dijeron que no, y ella seguía insistiendo en que porque la maternidad era un escándalo, si era muy linda y no sé qué, y yo como con ganas de decirle, oye, te están diciendo que no, o sea, déjalas pensar. No es no. Y era como una tensión todo el tiempo. Al final se tomaron la foto, ella les entregó una placa, un reconocimiento digamos, les contó también su historia de liderazgo, y en ese momento cambió mi perspectiva a Marta Lucía, y era que a ella también en la política pues le había tocado duro como en un ámbito tan jodido como es este. Y claro, ellas estaban escuchándola como en un momento único de sus vidas que creo que nunca lo van a olvidar. Ella, esta mujer, contándoles como su carrera, lo que había hecho a pesar de las preguntas incómodas. Fue pues una experiencia bonita que me confrontó también con mi activismo, con mi feminismo, con mi posición política, a enfrentarme a una mujer que tal vez no estoy tan de acuerdo con ella, pero que era una oportunidad única para las niñas. Mucha gente la criticó en redes sociales como mucha falseta, no sé qué, yo pues no me importa, o sea, tenían que vivir esa experiencia. El acceso a las mujeres al poder, pues difícil y muy
muy poco porque pues en el Congreso, por ejemplo, sí hay algunas congresistas valiosas, algunas de verdad, porque la mayoría de las que están ahí o han heredado los votos de sus padrinos políticos, de sus esposos, de sus hermanos, padres, etcétera. Nunca las ves hablar, proponer, pero además las otras las meten para cumplir la ley de cuotas, que es la que exigen, entonces ni siquiera miran un perfil para que esa mujer llegue al Congreso, sino que simplemente la meten ahí de relleno, y eso pasa muchísimo en todos los partidos políticos. Marta Lucía Ramírez, sí, tenemos una vicepresidenta por primera vez y sí, es mujer, pero no quiere decir que represente a todas las mujeres, y lo mencionaba ella, pues es una mujer que piensa que la realización de la mujer también es ser madre, o que está en contra del aborto, o que está en contra del matrimonio homosexual, etcétera. Pero independiente de lo que piense, sí, también soy consciente de que le ha tocado muy duro en la política, lo sé, la cubrí, lo vi cómo le hicieron la vida imposible en la campaña pasada a todos los hombres del Partido Conservador porque no la querían dejar llegar. Y no sé si ustedes se han puesto a pensar, si ella hubiese ganado la consulta de la coalición de Centro Democrático con los conservadores, ¿sería presidenta hoy? Tal vez no. No creo que tuviéramos una mujer presidenta en este momento, porque este país aún dice que una mujer no puede ser presidente porque es una mujer. Entonces, acceder al poder todavía para las mujeres es muy difícil, está muy cerrado. Creo que, como lo mencionaba ahorita Vanessa, es una pirámide donde los hombres están arriba y nosotras, aunque logremos un cargo, máximo vicepresidenta otra vez, de ahí no va a pasar. Es muy difícil, y vamos a ver si ahora con la alcaldía de Bogotá se logra que una mujer sea alcaldesa, pero van a ver en la campaña todo lo que va a salir para atacar a esta mujer por todo, por mujer, por lesbiana, porque usted, cuando ya no hay más argumentos, entonces es que es histérica, porque a las mujeres siempre nos adjudican ese tema de la histeria. Cuando ya no hay más argumentos es que grita mucho, y siempre van a sacar alguna cosa por ser mujer. Entonces el acceso al poder todavía en este país yo lo veo demasiado complicado. Sí, cuando yo decía que el feminismo es una divisa de consumo, también es un consumo político, y yo creo que Marta Lucía se montó en esa bandera de un feminismo que es pues muy solitario, porque obviamente no está pensado desde su posición de privilegio, de heterosexualidad y de catolicismo, ¿no? Entonces lo que yo pienso es que sí, es un feminismo de escritorios de oficina de Bogotá, es un feminismo que busca pues aliviar ciertos síntomas del machismo, pero desde un lugar del privilegio. Y pues el mensaje en últimas de Marta Lucía siendo vicepresidenta, yo creo que el mensaje que le manda a la sociedad es: Marta Lucía tiene muchísima más experiencia que Iván Duque, una cancha muchísima más, ¿no? Y el mensaje en últimas es, bueno, a lo máximo que podemos aspirar es ser vicepresidentas, que es un rol asistencial, ¿no? Pensando en el tema del acceso al poder, a mí me encanta Alessandra Ocasio-Cortez. Yo estaba viviendo en Nueva York cuando ella se lanzó, y ella fue la representante de mi barrio. Yo estaba viviendo en Queens, y yo la vi ir de casa en casa, timbrando, contándole a la gente: me voy a inscribir, voten por mí. Y ella creó su propia plataforma de poder. Ella no llegó ahí heredando votos ni con apoyo del Partido Demócrata, para nada. Pero cuando finalmente quedó elegida, la conversación y el discurso que ella tenía es: pues no nos queda más remedio que crear nuestra propia plataforma de poder, o sea, salirnos del esquema tradicional de poder, porque es que de otra forma nos toca someternos a las reglas de ese poder, sino crear una plataforma de poder, y yo estoy convencida que es la única forma de hacerlo. Vale, pues creo que con esto ya cerramos, cumpliendo el tiempo establecido. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotras, a ustedes, chicas, por todos sus aportes a esta conversación. Nada, quisiera como dejar de moraleja final que los que están acá, pues no sé, se metan en las redes de todas nosotras y de todos los movimientos que están dándose ahorita. Hay muchísima gente hablando, poniendo a pensar, poniendo a reflexionar, entonces esculquen sobre el tema y ármense su propio punto de vista, que esto es enorme y es muy chévere. Para mí es todo un descubrimiento, es una exploración muy chévere. Gracias por estar aquí.